Hace más de 20 años que estoy casado con mi esposa, Laura. Cuando la conocí, ella era madre soltera de una niña de 5 años. Sofía, una pequeña de ojos brillantes y curiosidad infinita, con una risa que podía iluminar cualquier lugar. La primera vez que la vi, corría tras un avión de papel en el parque, aferrada a la mano de Laura mientras se acercaban a mí. Algo en ese instante me susurró que ellas serían mi futuro. Desde el principio, Laura fue clara sobre su pasado. El padre biológico de Sofía, Carlos, siempre había sido un hombre inconstante, lleno de promesas vacías y visitas fugaces. Llamaba en los cumpleaños, dejaba regalos baratos y luego se desvanecía. Sofía se emocionaba cada vez que aparecía, aunque Laura intentaba suavizar sus expectativas. Cuando nuestra relación se volvió seria, Laura dejó claro que Sofía era su prioridad. Lo acepté con todo mi corazón. Lo que no esperaba era cuánto llegaría a quererla. No fue algo instantáneo, pero con el tiempo, cada te quiero, papá, y cada dibujo con mi nombre mal escrito me conquistaron. Estuve ahí cuando aprendió a montar en bicicleta, tras innumerables caídas y rodillas raspadas. Estuve ahí en la madrugada cuando tuvo fiebre alta, sosteniéndola mientras Laura buscaba el termómetro. Cuando tuvo su primer recital escolar, la ayudé a practicar su poema hasta que se lo sabía de memoria. El día del evento, temblaba tras el telón, pero buscó mis ojos en la multitud para asegurarse de que estaba ahí. Siempre lo estuve. Carlos, en cambio, era solo un personaje secundario, haciendo promesas grandiosas. El próximo verano te llevaré a la playa, o te compraré esa bicicleta, que nunca cumplía. Sofía lloraba cuando esas promesas se deshacían, y yo siempre estaba ahí para recoger los pedazos. Nunca quise ser la razón por la que perdiera la fe en su padre. A medida que crecía, nuestro vínculo se fortaleció. Fui yo quien asistió a las reuniones escolares, quien la ayudó a elegir su vestido de graduación, quien la animó desde las gradas en sus partidos. Me llamaba papá, y aunque no era su padre biológico, sabía que lo decía de corazón. Por eso, lo que pasó después me destrozó. Cuando Sofía entró a la universidad, la apoyé sin dudarlo. Cubrí la mayor parte de su matrícula, los libros, y hasta el alquiler de su pequeño apartamento. Fue un sacrificio económico, pero no me importó. Quería que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Carlos, como siempre, seguía siendo inconsistente. A veces llamaba para decir, tu papá está orgulloso de ti, pero nunca aportó ni un peso, ni tuvo un rol activo en su vida. Cuando Sofía se graduó, corrió hacia mí con lágrimas en los ojos. Gracias, papá. No lo habría logrado sin ti. En ese momento, cada esfuerzo valió la pena. Así que cuando Sofía anunció su boda con Javier, me emocioné de verdad. Imaginé caminar con ella hacia el altar, un momento simbólico que reflejaría todo lo que habíamos vivido juntos. Nunca lo dije en voz alta, pero asumí que ese honor sería mío. Después de todo, yo había estado ahí en cada hito importante. Las semanas previas a la boda estuvieron llenas de entusiasmo. Sofía hablaba de su vestido, las flores, la música, y como siempre, ofrecí mi apoyo. Pagué parte del banquete, contribuí con su vestido y cubrí costos extras. No esperaba nada a cambio, solo ser reconocido como una parte importante de su día. Pero entonces llegó la invitación. La abrí con una sonrisa, esperando ver mi nombre en un lugar especial. En cambio, era solo una lista formal de invitados. Mi nombre no destacaba en absoluto. Peor aún, Sofía había elegido a Carlos para llevarla al altar. Pensé que era un error, pero cuando le pregunté, su respuesta me golpeó como un puñetazo. Solo hay un padre biológico, y siempre quise darle este momento. No puedo describir el dolor que sentí. Años de amor, sacrificios y esfuerzos descartados, como si no valieran nada. Pero lo peor no fue su elección, sino la naturalidad con la que lo dijo, como si nunca se le hubiera ocurrido considerarme.
El día de la boda fue uno de los más humillantes de mi vida. Llegué temprano, con un traje hecho a medida. Me senté en silencio entre los invitados y vi cómo todas las miradas estaban puestas en Carlos llevando a Sofía al altar. Durante los discursos, esperé que alguien me mencionara. Nadie lo hizo. Era invisible. Algo en mí se rompió ese día. La parte que siempre estaba dispuesta a darlo todo, simplemente se apagó. Esa imagen de Sofía caminando del brazo de Carlos quedó grabada en mi memoria. Estaba radiante, como toda novia debería estarlo. Pero para mí, esa imagen estaba teñida de amargura, no porque no quisiera que estuviera feliz, sino porque en ese instante comprendí que, para ella, yo era prescindible. La semana después de la boda, Sofía y Javier se fueron de luna de miel a un lujoso resort en la playa, con vistas impresionantes y servicios de primera. No pregunté mucho al respecto. No podía hablar de algo que marcaba el quiebre de nuestra relación. Lo que no esperaba fue lo que pasó cuando regresaron. Apenas habían deshecho las maletas cuando Sofía me llamó. Su tono era ligero, como si nada hubiera ocurrido. Habló emocionada de las playas, de la cena sorpresa que Javier organizó bajo las estrellas. Escuché en silencio, con respuestas cortas, luchando por mantener la compostura. Entonces la conversación dio el giro que debía haber previsto. «Papá», dijo. Y esa palabra, que antes significaba tanto, ahora me cortó como un cuchillo. «Necesito un favor. Hubo algunos gastos inesperados en la luna de miel, y nos falta un poco de dinero. ¿Podrías ayudarnos?» Por un momento, me quedé sin palabras. La forma en que lo pidió, tan despreocupada, tan segura, como si diera por hecho que diría que sí, como siempre lo había hecho. Yo era quien arreglaba las cosas, quien proveía, quien sacrificaba sin cuestionar. Pero esta vez algo en mí se negó. Tal vez fue el orgullo herido o el peso de años de ser ignorado. Solo sé que, por primera vez, no me sentí obligado a decir que sí. «Lo siento, Sofía», respondí, manteniendo la voz firme aunque mi corazón latía con fuerza. «Esta vez no puedo ayudarte». Silencio. Pude imaginar la confusión en su rostro. «Pero siempre has ayudado antes», dijo finalmente con incredulidad. Respiré hondo. «Tal vez deberías pedirle a Carlos. Él es tu verdadero padre, ¿no? Quizás él pueda ayudarte». Otro silencio largo. Luego, un quedo. «Entiendo», y colgó. Sin discusiones, sin enojo, solo un final abrupto que dejó un vacío en mi pecho. Más tarde, Laura me confrontó. Me llamó cruel. Dijo que no podía abandonar a Sofía cuando me necesitaba. Le expliqué que no se trataba del dinero, sino del respeto. Estuve ahí para ella durante más de 20 años, Laura. Y cuando tuvo la oportunidad de reconocerme, eligió actuar como si no fuera suficiente. No puedo seguir siendo su plan de respaldo cada vez que algo sale mal. Laura no lo entendió. Para ella, la sangre siempre estaba primero, incluso cuando esa sangre no había hecho más que promesas vacías. La conversación terminó en silencio, pero algo entre nosotros cambió. Un muro invisible se alzó donde antes no lo había. Sofía no me ha contactado desde esa llamada. Laura me contó que Javier estaba molesto conmigo por abandonar a Sofía en un momento difícil. Aparentemente, Carlos, como era de esperarse, había desaparecido. Ni llamadas, ni mensajes. Nada. Supongo que Sofía finalmente estaba viendo la verdad. Pero eso no cambiaba lo que había hecho ni cómo me había hecho sentir. Esa noche, solo en la sala, repasé cada momento en que estuve ahí para Sofía, cada sonrisa suya al llamarme papá. Y me di cuenta de algo. Siempre creí que ese título era una elección, un reconocimiento de que me había ganado un lugar en su vida. Pero ahora me preguntaba si solo era una palabra conveniente para ella, algo que decía cuando le beneficiaba. No sé si podré superar esto, pero una cosa es segura. Esta vez, no seré yo quien siga dando. Porque, honestamente, no creo que me quede nada más que ofrecer. 3 meses después de la boda. Han pasado 3 meses desde la boda,
Y aunque he intentado mantenerme distante, el drama no deja de perseguirme. Laura intenta constantemente arreglar las cosas entre Sofía y yo, mirándome con esa mezcla de decepción y súplica, como si esperara que ceda y vuelva a ser el hombre que nunca decía que no. Pero lo que ella no entiende, o no quiere aceptar, es que algo en mí cambió ese día. No puedo simplemente regresar a cómo eran las cosas. Desde la llamada en la que me negué a pagar la luna de miel, mi relación con Sofía se ha desvanecido por completo. No ha intentado contactarme, y aunque al principio eso dolió, ahora se siente como un alivio. No más peticiones de dinero disfrazadas de charlas casuales. Lo que sí me sorprendió fue lo rápido que comenzaron los problemas en su matrimonio. Laura, que sigue en contacto constante con Sofía, lo mencionó casualmente durante la cena una noche. Sofía y Javier están teniendo problemas financieros, suspiró con dramatismo. Javier perdió su trabajo y están luchando para pagar el alquiler. Seguí comiendo, sabiendo a dónde iba la conversación. Laura insistió. ¿No crees que deberíamos ayudarlos? Después de todo, es nuestra hija. Dejé el tenedor y respiré hondo. Ya no soy su padre, Laura. Según Sofía, ese papel le pertenece a Carlos. Así que, si necesita ayuda, que se la pida a él. Laura me miró como si hubiera dicho algo imperdonable. ¿Cómo puedes ser tan frío? Siempre ha contado contigo. No puedes darle la espalda ahora. Solté una risa amarga. ¿Frío? Frío es lo que ella me hizo en su boda, Laura. Porque así me sentí. Frío e invisible. Como si nunca hubiera pasado 2 décadas siendo quien estaba ahí para ella. Si Carlos es su padre para los grandes momentos, que lo sea también en los difíciles. Eso puso fin a la conversación. Laura se levantó furiosa, llevando su plato al fregadero. Esa noche dormimos en silencio, dándonos la espalda. A pesar de todo, Sofía no tardó en buscarme, aunque no directamente. Una semana después, recibí un mensaje de Javier, breve pero cargado de desesperación. Hola, soy Javier, el esposo de Sofía. Necesito hablar contigo de algo importante. ¿Tienes tiempo? No respondí de inmediato. Dejé que el mensaje reposara, un recordatorio de cuánto habían cambiado las cosas. Lo leí una y otra vez, sabiendo exactamente qué quería. Dinero. Siempre era dinero. Finalmente decidí escucharlo. No tenía nada que perder. Nos encontramos en una cafetería local. Javier ya estaba ahí, tamborileando nervioso con el pie, mirando un café intacto. Me senté sin decir nada, esperando que hablara primero. Gracias por venir, dijo al fin, aunque su tono carecía de sinceridad. Sonaba más como una obligación. Sé que las cosas han estado tensas entre tú y Sofía, pero estamos pasando por un mal momento y pensamos que tal vez podrías ayudar. Ahí estaba, la petición inevitable. Mantuve el rostro neutral. ¿Qué necesitan?, pregunté, aunque ya lo sabía. Javier suspiró, mirando su café como si buscara las palabras correctas. Sofía y yo hemos estado batallando desde la luna de miel. Perdí mi trabajo recientemente, y ahora estamos atrasados con el alquiler. Si no pagamos en 2 semanas, nos desalojarán. Asentí lentamente, dejando que sus palabras calaran antes de hacer la única pregunta que claramente no esperaba. ¿Han hablado con Carlos? Javier levantó la vista, confundido. ¿Carlos? No hemos hablado con él. Sofía pensó que tú podrías ayudar. Siempre has estado ahí para ella. Sonreí, pero no fue una sonrisa amable. Fue amarga, irónica. Exacto, dije, inclinándome hacia adelante. Y aún así, cuando tuvo que elegir, escogió a Carlos. Así que no, Javier. No ayudaré esta vez. Tal vez sea hora de que Carlos finalmente dé la cara por una vez. Javier intentó argumentar, diciendo que no sería justo que los desalojaran, que no se trataba solo de Sofía, sino también de él. Levanté una mano para detenerlo.
Esta conversación terminó, dije con firmeza. Les deseo lo mejor, pero no puedo seguir resolviendo sus problemas. Me levanté, dejándolo solo con su café frío y su frustración. Cuando llegué a casa, Laura me esperaba, como si ya supiera qué había pasado. No le di detalles, no los necesitaba. Podía ver que me había negado a ayudar. Desde entonces, Sofía y Javier han dejado de intentarlo. Laura sigue molesta, aunque ha dejado de presionarme para que ceda. Pero algo me dice que esto no ha terminado. Cuando un castillo se derrumba, siempre queda más escombro por venir. 6 meses después de la boda. Han pasado 6 meses desde la boda, y debo admitir que estos meses han sido extrañamente liberadores. He mantenido mi decisión de no involucrarme en los problemas de Sofía y Javier, aunque eso ha significado lidiar con el resentimiento constante de Laura. No lo dice abiertamente, pero lo veo en sus ojos. Aún no me perdona por lo que considera una traición. No importa cuántas veces explique que no se trata de dinero, sino de respeto. Ella no lo entiende o se niega a hacerlo. Pero la distancia con Sofía me ha traído un alivio inesperado. Por primera vez en años, estoy libre del peso de ser siempre el que sostiene todo. He comenzado a enfocarme en mí mismo. Retomé viejos pasatiempos como la carpintería. Pasé más tiempo con amigos, cosas que había descuidado por demasiado tiempo. Al principio, me sentía culpable por tomar este espacio para mí, pero ahora lo veo como necesario. Sin embargo, el drama no ha parado. Hace unas semanas, Laura me contó que Sofía y Javier finalmente fueron desalojados. No lograron reunir suficiente dinero para ponerse al día con el alquiler, y su arrendador se quedó sin paciencia. Ahora están viviendo con la madre de Javier, en un apartamento pequeño, apenas con espacio para 2 personas, mucho menos para una pareja casada. Laura estaba furiosa cuando me lo contó. Esto no habría pasado si los hubieras ayudado, dijo, con ese tono lleno de la ya familiar culpa. No me molesté en responder. No importaba lo que dijera, Laura siempre me vería como el villano por cualquier dificultad que Sofía enfrentara. Lo que ella no entiende es que, en el fondo, sé que hice lo correcto. Sofía eligió apartarme, y ahora está enfrentando las consecuencias de esas decisiones. La ironía, según Laura, es que Carlos ha estado completamente ausente durante todo esto. Ni siquiera respondió cuando Sofía lo buscó para pedir ayuda. No es sorpresa. Ha sido poco confiable toda su vida. Pero me resulta curioso. Después de todo el esfuerzo que Sofía puso en ponerlo en un pedestal, no está por ningún lado cuando realmente lo necesita. Hace unos días, mientras Laura cocinaba la cena, me contó algo que casi me hizo reír en voz alta. Sofía dice que Carlos prometió ayudarla a encontrar un nuevo lugar para vivir, pero aún no ha cumplido. Dice que está esperando a que sus finanzas se estabilicen. Alcé una ceja, mirándola con incredulidad. ¿Y Sofía aún le cree? Después de toda una vida de promesas rotas, ¿todavía le cree? Pregunté, no con enojo, sino con genuina curiosidad. Laura suspiró, mirándome con tristeza. Es su padre, dijo simplemente, como si se lo explicara todo. Esa conversación se quedó en mi mente. Durante años, intenté llenar el vacío que Carlos dejó en la vida de Sofía. Pero ahora me preguntaba, ¿había sido todo en vano? Tal vez, para ella, la biología siempre importó más que las acciones. Tal vez nunca estuve compitiendo con la presencia de Carlos, sino con el simple hecho de que existía. Hace unas semanas Sofía finalmente me contactó. Sorprendentemente, no se trataba de dinero. Envió un mensaje pidiéndome que nos encontráramos, diciendo que quería hablar. Dudé mucho antes de responder, pero al final, la curiosidad ganó. Nos encontramos en un parque al que solíamos ir cuando era pequeña. Sofía ya estaba ahí, sentada en un banco, jugueteando nerviosamente con sus manos. Cuando me acerqué, se levantó y me dio un abrazo vacilante, uno que no se sentía genuino, pero lo acepté por cortesía. Durante unos minutos nos sentamos en un silencio incómodo. Luego, ella comenzó a hablar, pero no sobre por qué me había llamado.
En cambio, habló de lo difícil que era vivir con la madre de Javier, la tensión en su matrimonio, cuánto extrañaba tener su propio espacio. Escuché sin interrumpir. Podía ver que tenía mucho que desahogar. Finalmente, llegó al punto. «Papá», dijo, una palabra que solía significar tanto, pero que ahora sonaba vacía. «Sé que te he decepcionado. Sé que la boda te dolió, y no creo que me diera cuenta de cuánto hasta que fue demasiado tarde». Esperé, dejándola continuar. Dentro de mí se sentía una mezcla de emociones, incredulidad, tristeza y un resentimiento que aún persistía. Sofía respiró hondo antes de añadir: «Solo quiero decir que lo siento por cómo salieron las cosas. Nunca quise hacerte sentir reemplazado». «Pero lo hiciste», respondí con calma, pero con firmeza. «Y no solo en la boda, Sofía. Cada vez que ignoraste todo lo que hice por ti, cada vez que elegiste ver a Carlos como algo que nunca fue. Dices que no querías que me sintiera reemplazado, pero honestamente, no creo que alguna vez haya estado en ese lugar para empezar». Sofía bajó la mirada, visiblemente afectada por mis palabras. Tal vez esperaba que simplemente aceptara su disculpa y volviéramos a como eran las cosas, pero eso ya no era posible. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar. La conversación terminó poco después. Al despedirnos, me dijo que esperaba que pudiéramos reconstruir nuestra relación con el tiempo. No respondí, no porque no quisiera que ocurriera, sino porque no estaba seguro de que fuera posible. Sofía no solo me rompió el corazón, destrozó algo más profundo, mi confianza en ella. Un año después de la boda, hice algo que ni Laura ni Sofía me perdonarán jamás, y honestamente, no sé si debería siquiera pedir perdón. En el último año, desde la boda, mi relación con Laura se ha derrumbado más allá de lo que nunca imaginé. Lo que comenzó como una distancia emocional se convirtió en un abismo imposible de cruzar. El amor, el vínculo, incluso el respeto que alguna vez compartimos, parecen haber desaparecido. Seguimos compartiendo una casa, pero no una vida. Desde la boda, no ha habido intimidad. Al principio, pensé que era temporal, un efecto del estrés, pero con el paso de los meses me di cuenta de que Laura no solo estaba molesta, estaba resentida. Me culpaba por el sufrimiento de Sofía, y ese resentimiento se filtró en cada rincón de nuestro matrimonio. Las noches que antes pasábamos hablando o viendo películas, ahora están llenas de silencio. Cada vez que intento acercarme, ella se aleja, construyendo un muro entre nosotros. Y en medio de ese vacío, alguien más entró en mi vida. Clara, la mejor amiga de Laura. Siempre había estado presente, la tía divertida de Sofía, trayendo regalos extravagantes y contando historias graciosas. Pero después de la boda, algo cambió. Comenzó a llamarme más, a preguntarme cómo estaba. Al principio, pensé que intentaba ayudarme a arreglar las cosas con Laura, pero con el tiempo me di cuenta de que era más que eso. Clara fue la única persona que realmente me escuchó. Me dijo lo que nadie más había dicho, que tenía razón, que mis sentimientos eran válidos, que me habían tratado injustamente, que Laura estaba siendo injusta conmigo. Nuestras conversaciones se convirtieron en algo que esperaba con ansias. Ella no me veía como el villano de esta historia. No diré que esto fue planeado, porque no lo fue. Simplemente pasó, como un río que encuentra un nuevo camino. Una noche, después de otra larga charla, nos quedamos en silencio, mirándonos. Habíamos hablado de todo. Cómo me sentía invisible en mi propio hogar, cómo Laura se había vuelto fría, cómo mi vida parecía desmoronarse. Entonces, de repente, Clara tomó mi mano y dijo algo que me dejó sin palabras. «Mereces estar feliz, y ellos no te lo están permitiendo». No sé qué me hizo inclinarme hacia ella. Su voz, la forma en que me miraba. Pero lo siguiente que supe fue que la estaba besando, y ella no se apartó. Esa noche no regresé a casa. Pasé las horas con Clara, hablando, riendo.
dejando salir meses de emociones reprimidas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí visto, me sentí querido. Más importante aún, me sentí comprendido. Sé que lo que estoy haciendo está mal, pero no lo lamento. Clara ha sido mi escape, alguien que realmente me ve. Encontré con ella lo que perdí con Laura: conexión. Laura sospecha algo. Me observa cuando llego tarde a casa o salgo a responder mensajes, pero no me ha confrontado. Clara también lucha con la culpa, pero ninguno de los dos lamenta lo que hemos hecho. Sé que esto no puede durar. Cuando Laura lo descubra, no habrá vuelta atrás. Pero por ahora no me siento tan solo. 2 años después. Han pasado 2 años desde la boda, y mirando atrás parece una tormenta lejana, aunque sus cicatrices permanecen. He reconstruido mi vida, aunque no sé si alguna vez podré deshacer el daño. Laura y Sofía me han excluido por completo, y de alguna manera eso me ha liberado. Cuando finalmente confesé lo que pasó, la reacción de Laura fue más intensa de lo que imaginaba. Me confrontó antes de que pudiera hablar. ¿Qué es esto? He visto cómo has cambiado. Dime la verdad. Lo solté todo. Clara y yo hemos estado viéndonos. Ella estuvo ahí para mí cuando nadie más lo estuvo. El rostro de Laura pasó de la sorpresa a la furia. Entonces vinieron las palabras que aún me persiguen. Entonces todo lo que construimos, ¿no significó nada para ti? Me quedé sin palabras. Todo lo que había hecho fue para mantener unida a mi familia, pero había fallado. Laura, dije, con la voz temblorosa. Mientras tú intentabas salvar a Sofía, me perdí a mí mismo, y ni siquiera lo viste. Gritó tan fuerte que dolió. Lo que has hecho es imperdonable. ¿Cómo pudiste destruir a nuestra familia? Sofía entró, ya lo sabía. Su voz era fría. Pensé que eras mejor que esto, pero nunca te importó, ¿verdad? Solo querías ser el héroe, y mira lo que has hecho. Eso no es verdad, dije, temblando. Tú me alejaste, Sofía. Elegiste a Carlos, y cuando necesitabas algo, solo se suponía que debía arreglarlo. Pero cuando te di todo, nunca fue suficiente, ¿verdad? Laura gritó. Eso no justifica esta traición. Y así me pidieron que me fuera, que nunca las contactara de nuevo. Dolió, pero al mismo tiempo sentí alivio. No había nada más que salvar. Me mudé a un pequeño apartamento. El proceso de divorcio fue agotador, pero el verdadero dolor no fue la batalla legal. Fue saber que la vida que construí se había desvanecido. A través de todo, Clara estuvo ahí, mi consuelo, mi motivación. No justificó mis errores, pero tampoco me juzgó. Meses después, mientras finalmente recomponía mi vida, recibí un mensaje de Sofía. Papá, sé que te lastimé. Sé que te fallé, pero siempre serás mi padre, lo siento. Sé que las cosas nunca serán las mismas, pero siempre te querré. No respondí de inmediato. Las heridas aún eran demasiado profundas. Tal vez algún día encuentre paz, pero por ahora, sigo adelante, sin importar lo que haya dejado atrás. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.